Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué hacer en caso de incendio?, nuestro podcast de política climática que comparto con mi amigo y compinche de aventuras Héctor Tejero, que hoy no ha podido estar aquí. Héctor estará en algún sótano lúgubre de Madrid diseñando mecanismos de guerra electoral, porque el pueblo del clima no se hace solo. Un saludo, Héctor, pero a cambio tenemos aquí un invitado muy especial. Inauguramos con él un nuevo formato en este podcast, a mitad de camino entre la conversación y la entrevista. Este invitado es Antxon Olabe, al que voy a presentar detalladamente, pero antes, Antxon, muchísimas gracias por aceptar venir a nuestra pequeña plataforma comunicativa. Buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, la verdad. Antxon es economista, máster en Economía Ambiental en la Universidad de York en 1995. Y bueno, para quien no conozca su trayectoria, quizás lo más jugoso que cabe destacar es que fuiste asesor del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera entre 2018 y 2020, siendo el responsable, director y coordinador de los equipos que diseñaron tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como la Estrategia a Largo Plazo de Descarbonización de España 2050, dos documentos entregados tanto a la Comisión Europea como en la ONU en el marco del Acuerdo de París. Es decir, ha sido responsable en una función de asesoría de alto nivel de dos documentos que han marcado líneas estratégicas de nuestro país para mucho tiempo, ¿no? Pero esta faceta tuya de planificación estratégica se combina con otras que tienen que ver pues, más con el ensayo científico de orden convencional y también con mucha intervención en el debate público. Tienes muchísimas publicaciones en revistas académicas de alto nivel, también tienes dos libros que a mi juicio forman parte, bueno, pues de la historia intelectual de las ideas ecologistas en España. Crisis climática ambiental, la hora de la responsabilidad, que publicaste con Galaxia Gutem en 2016, si no me falló Google. Bien, ¿no? Vale. Y luego también este otro libro, Necesidad de una política de la tierra, emergencia climática en tiempos de confrontación, publicado también en Galaxia Gutenberg en 2022, que a mi juicio es una de las mejores panorámicas sobre la encrucijada de la crisis climática como batalla política. Yo te confieso que este libro me cambió la vida, me ayudó un poco a salir del pozo negro, de esa especie de gripe de la imaginación política que es el colapsismo. Ya venía de salida, pero fue leer este libro y ayudarme mucho, la verdad. Pero más allá de ello, sí que quería destacar otra faceta tuya, que son, digamos, esas casi 90 tribunas o más de 90 tribunas de opinión que has ido publicando en El País desde el año 1995 y que si uno las lee o las relee desde ahora se da cuenta de que hay ahí como un hilo conductor de buena parte de la política climática española de los últimos 30 años. Y en ese sentido es como realmente sorprendente la capacidad que tienes de no solo abrir debates, sino de detectar tendencias, de hacer que esas propuestas innovadoras estén en el debate público y más allá de eso, además, de tener influencia en las esferas políticas. Así que creo que no estamos con cualquier persona, con esta primera entrevista, conversación de nuestro podcast. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Antxon. Empezamos por el principio. ¿Cómo te dio por el clima? ¿Cómo fue tu historia? Cuéntanos así, vamos a hacer un poco de memoria. Muchas gracias, Emilio, por preguntarme los orígenes de mi interés por el clima, porque no tengo muchas ocasiones, no he tenido muchas ocasiones en estos 30 años de hablar de ese aspecto tan importante en la parte, diríamos, más personal, ¿no? Concretamente fue a raíz de un giro importante que hice en mi trayectoria profesional, cuando ya tenía 30 y tantos años. Tuve la ocasión de ir a formarme a la Universidad de York, en el Reino Unido, en Economía Ambiental. Estuve 2 años muy intensos ahí obteniendo mi Master in Science en Economía Ambiental y entre las muchas cosas que aprendí allí, que la verdad se me abrió un mundo, desde la ecología científica, porque la economía ya tenía yo mi bagaje como economista, diríamos, convencional, que había sacado mi titulación en la Universidad del País Vasco, pero toda la parte de la ecología científica y de la economía ecológica y de la economía ambiental que allí me pude formar, pues me abrió un mundo. Y dentro de la formación que recibí allí, estamos hablando, claro, del año 93, 94, 95. Claro. Un poquito después de Río, un poco en ese marco. Un poco después de Río, claro. Efectivamente, me dieron, o sea, recibí todo un 10, 12 clases intensas sobre la crisis climática, ya entonces, sobre las bases científicas, obviamente, de qué era eso del cambio climático. ¿Qué serían las bases científicas del cambio climático? Del IPCC, de los primeros informes. Sí, pero incluso a nivel más científico, más del ciclo del carbono. Ajá. Toda la parte, diríamos, de los ciclos naturales del carbono, conocer todo ese proceso, por supuesto los combustibles fósiles, cómo estaban alterando la composición de la atmósfera, o sea, todo lo que es la
base fundamental de la ciencia del clima, tener los fundamentos para entender el problema. Entonces lo que me ocurrió, me acuerdo muy bien, la verdad, que tuve una especie de intuición desde mi formación como economista, y también yo había estado, bueno, en mi juventud implicado pues, en una visión marxista de la historia, con lo cual, pues de alguna manera tenía esos fundamentos de que la economía, la energía movían un poco el mundo, ¿no? Un poquito de materialismo histórico, ¿no? Sí, un poquito, eso ya se me había quedado atrás, en pequeñas dosis. Pero sí unos fundamentos para saber básicamente el mensaje de que la intuición que tuve es: esto va a ser decisivo en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que está detrás es la energía, y la energía mueve la economía y la economía mueve el mundo. Es decir, yo tenía suficiente conocimiento para saber que el petróleo había sido un elemento decisivo en la geopolítica del siglo XX, con lo cual, si lo que estaba detrás de la crisis climática era el petróleo, era el gas, era el carbón, digo, esto se va a convertir en un tema crucial, porque además no conoce fronteras, va a ser un tema de toda la humanidad. Y entonces tuve como un chispazo, ahora lo digo más elaborado, entonces fue como más intuitivo, con pocas palabras, pero sí sentí que era un tema que atraía muchísimo mi atención, y de hecho bastantes de los trabajos que hice en los 2 años que estuve en la Universidad de York tuvieron que ver con el cambio climático. ¿Y recuerdas algún profesor, figura de referencia? Que pocas veces hablamos de eso y al final es bastante bonito también reconocer ahí gente que de repente te pasa un libro o te hace un comentario que te despierta. Hombre, nuestro director era Charles Perrins, que fue el primer... él era economista y fue la primera persona que vino de Estados Unidos y de Australia antes a Europa a hacer esa especie de síntesis entre la ecología científica y la economía. De eso se basaba un poco el experimento que fue el Environmental Economics allí en la Universidad de York, y tengo un gran recuerdo de él. Y una de las cosas, ya que estoy hablando de esa época de mi vida, que tengo un recuerdo importante y creo que fue decisivo en mi formación, es que me enseñaron a pensar y a escribir en términos muy rigurosos. Y creo que es algo que he procurado hacerlo siempre. Evitar absolutamente las cosas que no están bien fundamentadas, y sobre todo cuando sales a la opinión pública, cuando pones algo por escrito, ser siempre muy, muy, muy riguroso. Eso es algo. Y luego procurar escribir bien. Es otra de las cosas que en el mundo anglosajón se le da mucha importancia, a ser claro, a ser directo, a ser conciso, no ser enrevesado en la escritura. Y bueno, son cosas un poco fundamentales que las recibí entonces y que me han ayudado mucho luego en mi proyección. Pero digamos, ese paso entre la academia y la intervención pública no es obvio. Hay gente que lo damos, pero mucha gente no lo da también. ¿Cómo diste? ¿Era por tu militancia previa que tenías un cierto... o qué fue, no? Sí, a ver, porque claro, más allá de tus trabajos en la academia o en asesoría, es que son esas columnas del país las que han ido marcando mucho la línea de una política climática en España. Es muy interesante saber cómo diste... Sí, está muy bien que me preguntes eso, porque también es un tema que nunca tengo ocasión de hablar, y la verdad que me resulta personalmente muy motivador hacerlo, ¿no? Yo en mi juventud fui un militante antifranquista plenamente comprometido en la lucha política contra la dictadura franquista, y de alguna manera desde muy joven hay una beta de orientación hacia la sociedad, hacia el bien común muy clara. Quizá sea porque, haciendo una pequeña broma, soy de Eibar, por lo tanto de izquierdas y republicano, como no podía ser de otra manera. Venía ya de serie, ¿no? Venía ya de serie, venía empaquetado, y entonces esa sensibilidad hacia lo social, hacia el hecho de poder poner mi grano de arena hacia el bien común, hacia procurar poner tu pequeño granito, ¿no?, de arena, valga la redundancia, hacia dejar un mundo un poquito mejor de lo que tú has recibido, eso siempre está en mi corazón. Y entonces esa vocación de participar en lo social a través de la comunicación y del diálogo en la plaza pública, ¿no?, a través de las tribunas, y luego esa formación que recibí en la Universidad de York en esos años, pues crearon un poco el cóctel que se va. Luego tuve la suerte, por una serie de circunstancias, de que me abrieron las puertas del país para la colaboración. Muchas de mis tribunas las escribí en esa época, en una primera época, en el país del País Vasco, con lo cual me ofrecían una colaboración estable, con lo cual, bueno, fui también cogiendo ahí un entrenamiento. Claro, un hábito. Y poco a poco, bueno, pues luego ya pasé empecé a publicar también en el país a nivel nacional. Y en el 2008 me acuerdo muy bien que di también el salto a escribir ya cosas un poco más
profundas, vamos a decir, no ya tribunas de opinión, sino ensayos ya en revistas más especializadas. Eso fue ya... Como política exterior. Exacto, sobre todo fueron política exterior, Real Instituto Elcano, pero bueno, he de recordar que mi primer artículo un poco largo, más sesudo, fue en una revista muy minoritaria, muy pequeña, El Rapto de Europa. El Rapto de Europa. Lo digo como recuerdo a los que me dieron la oportunidad de hacer un primer trabajo, que luego lo he vuelto a leer años después y realmente están buenas bases de lo que luego he ido insistiendo una y otra vez, sobre todo muchísimo en lo que es la geopolítica del cambio climático. Hay que recordar para los espectadores más jóvenes que el país de los años 90 no era el país de ahora. Publicar en el país de los 90 implicaba que te leyesen millones de personas. Efectivamente. Eso es muy importante señalarlo, sí. Creo que, no sé, no lo puedo decir con seguridad, pero posiblemente la primera tribuna en el país sobre cambio climático la escribí yo en el año 96. De hecho, fue mi primera tribuna de opinión, salió a nivel nacional y ya era sobre el cambio climático. Estaba yo recién llegado, como quien dice, de York, y escribí una tribuna sobre cambio climático y energía nuclear, precisamente. Todavía se puede encontrar en el país. Es una tribuna que no... hemeroteca, ¿no? Sí, en la hemeroteca. No ha envejecido muy bien, es un artículo que queda un poquito farragosillo, pero bueno, me crea mucha buen rollo recordar, porque además, una pequeña anécdota, me lo publicaron el día de mi cumpleaños. Ah, mira, ¿qué es él? 23 de enero. Perfecto. Vale, pues si quieres, ahora podemos pasar a un segundo bloque en el que estaría bien, porque tú tienes posiciones que han entrado en discusión con algunas ideas muy arraigadas en el ámbito del ecologismo del Estado español, ¿no? Yo, concretamente, este libro, Necesidad de una política de la tierra, a mí me sirvió mucho para terminar de salir de unos enfoques neomalthusianos, sobre todo lo energético, ¿no? Todo el tema del pico del petróleo, ¿no? De Ramón Fernández Durán, que lo trajo aquí a España, que tú creo que refutas muy bien en este libro, pero también conozco que tienes una posición, bueno, relativamente crítica, con algunas visiones del decrecimiento muy radical, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te sitúas ante lo que es la sensibilidad mayoritaria del ecologismo de base, que yo creo que está muy influido por eso, por ideas como el pico del petróleo o el decrecimiento? ¿Qué crees que aporta? ¿Qué crees que le falta? ¿Cuál es tu visión? Bueno, antes que entrar directamente en la respuesta, Emilio, yo tengo un pequeño matiz con lo de cuando dices la mayoría del ecologismo de base, porque mi percepción de lo que es el ecologismo incluye a las organizaciones ambientales, incluye a grupos como WWF, incluye a Ecologistas en Acción, por supuesto, pero también a Greenpeace, Amigos de la Tierra o Silverlife, que cuentan con cientos de miles de personas detrás. Yo creo que eso es parte del movimiento ecologista. No creo que el movimiento ecologista se limita solamente a las posiciones un poco las que has mencionado tú, ni mucho menos. Entonces, quizá en ese sentido yo tengo una perspectiva de que el ecologismo es un movimiento, como tuve ocasión de desarrollar en mi primer libro, mucho más amplio, que incluye las organizaciones que son más activistas, porque de alguna manera mi perspectiva es la de un gran movimiento, que tiene como componentes, digamos, más de activismo, más de ecologismo político, pero también más de conservadurismo, más de activismo, etcétera, ¿no? Entonces, dicho eso, sobre el tema del pico del petróleo que has comentado, efectivamente, bueno, un tema previo también, a ver, que a mí me ha guiado siempre, y he tenido ocasión de hablarlo contigo en alguna ocasión, quizá porque de joven ya hice mi mili en grupos marxistas revolucionarios minoritarios, pero que bueno, que luchamos un montón, pero de alguna manera yo desde que empecé a escribir y a publicar siempre he querido que mis reflexiones tengan una cierta relevancia. He procurado estar en lo que yo intuía, dicho humildemente, que eran los grandes temas que importaban a la sociedad. O sea, es como, vamos, si me permites la expresión, no tengo tiempo para perder en cosas que solo interesan a pequeños grupos de gente muy concienciada o que está muy... sino que realmente es tan importante lo que tenemos entre manos que lo que quiero es poner mi grano de arena en los grandes debates. Sobre el tema del pico del petróleo, yo creo que, vamos, efectivamente, pues seguramente igual hace 25 o 20 años tuvo algún marco de referencia para que eso pudiese tener un cierto debate, diríamos, riguroso, pero es evidente que eso se ha caído por su propio peso, ¿no? Es decir, que esa es la
las reservas de petróleo conocidas, las que figuran ya en la contabilidad de las grandes empresas públicas y privadas, nos hablan de que las reservas conocidas son para 50 años. Es decir, lo que es muy importante, desde mi punto de vista, en ese debate hay más geólogos, pocos economistas. ¿Por qué? Porque la economía, diríamos, clásica, neoclásica, estándar, tiene muchas cosas malas, ¿para qué lo vamos a negar? Pero algunas tiene buenas. Totalmente y una que te permite es que en una economía de mercado se identifican las oportunidades, porque en eso el sistema va identificando continuamente oportunidades. Si mediante los mecanismos de precios relativos se detecta una cierta escasez en un producto, rápidamente se activan un montón de inversiones para buscar nuevas reservas, se ponen en marcha procesos de reutilización, de reciclaje, se ponen en marcha campañas de ahorro, etcétera. Con lo cual, el mecanismo propio del sistema de mercado, cuando detecta una cierta escasez, en un momento dado, no creo que llegue a haber, pero podríamos decir, el petróleo, hace 25 años, rápidamente se movilizan centenares de miles de millones para buscar nuevos recursos. Y está el fracking ahí. Claro, con eso, en esa revolución aparece el fracking, que ya termina de romper completamente la credibilidad de ese paradigma del pico del petróleo. Y hoy en día, justo el otro día, leía unos informes en los que hablaban, precisamente en 2026 va a haber 4 millones de barriles de excedente al día. Tenemos el verdadero problema que tenemos con el tema del petróleo, es que se tienen que quedar unas enormes cantidades de energía en el subsuelo, de energía fósil, de petróleo, de gas y de carbón, mucho más que nos vamos a encontrar con un problema de escasez. Ese es un tema que hace 20 años está, desde el punto de vista científico-técnico, absolutamente superado. Y quedarse enrocada en eso, pues simplemente a mí me parece pues que es una cosa, pues, en fin, Errores. O sea, decir que uno tiene que tener la honestidad también de decir, oye, eso pues ya está, me equivoqué, simplemente ya no es riguroso, científicamente no es correcto, entonces hay que pasar página y ponerte en otro sitio. Has apuntado una cosa muy interesante, no quería entrar en ella, pero creo que buena parte del ecologismo o de un sector, alejándose del componente negativo que la economía convencional tiene, olvidó elementos muy necesarios para el análisis social. Yo creo que hubo un alojamiento excesivo de la economía convencional y, por ejemplo, es evidente que los recursos son limitados, pero también son desconocidos porque los recursos son dinámicos. Tienen que ver con las señales de precio y eso yo creo que yo vengo de una tradición que lo olvidó, ¿no? Que lo olvidó y nos hemos ido dando cuenta más mayores de decir, hostia, que la economía tiene algo que decir aquí. Mira, esto es ya que ha salido al hilo de la conversación, mira, cuando yo estudiaba economía ecológica, economía ambiental en la Universidad de York, salía mucho y le dimos muchísimas vueltas al famoso debate de Limits to Growth Debate de los años 70, ¿no? Que fue un debate disruptivo, realmente fue extraordinariamente positivo en cuanto a que rompió moldes intelectuales que antes todos no se habían cuestionado, pero desde luego desde la economía ya en los años 90 se asumía que los límites del crecimiento nunca habían estado y no iban a estar en elementos, diríamos, minerales o materiales concretos. Con lo que y eso quiere decir que por lo que hemos comentado, por ese carácter dinámico de la economía, que cuando había precios detecta escasez, rápidamente se pone a encontrar porque son oportunidades de negocio. Totalmente. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener problemas graves con el zinc ni con el tungsteno. Lo que hemos chocado es con los límites ecológicos planetarios. Con los sumideros. Otro tema, con los sumideros. Es con la parte del sistema Tierra que tiene que ver con la capacidad de absorción de los residuos, de los gases de efecto invernadero, de la contaminación que provocamos la especie humana. Ahí sí hemos chocado con los límites. Y ahí tenemos el cambio climático, tenemos la contaminación de los océanos, tenemos la desaparición de la biodiversidad. Por eso, el marco de referencia de los límites ecológicos planetarios es muchísimo más riguroso. Totalmente. Sí, totalmente. Y en esto nos conecta con el otro punto de debate, que es más o menos, bueno, no sé si voy a decir como mayoritario, pero hay una parte del ecologismo muy sustancial que de una manera más leve o más fuerte
abraza una tesis que viene a decir que el crecimiento es incompatible con la sostenibilidad y que eso lo tenemos que modular. Yo mismo vengo de ahí, yo tengo un pasado en ese ámbito, ahora lo estamos modulando hablando más bien de poscrecimiento y no de decrecimiento, por muchas razones que no son solo de comunicación política, sino que son también, digamos, de un análisis de la viabilidad histórica, de las nuevas posibilidades tecnológicas, de toda una serie de cosas. ¿Cómo te posicionas tú ante algo que, sobre todo la gente como más joven, tiene muchísimo peso? Bueno, es un tema importante. Yo le dediqué una cierta atención en mi primer libro. Tengo dentro del capítulo de economía, hay un subcapítulo dedicado al debate del decrecimiento, en el que hago una crítica, yo creo que bastante, en fin, fundamentada, ¿no? Desde el punto de vista de la viabilidad de la especie humana en la Tierra. Lo que nos interesa es disminuir el impacto que generamos en nuestras relaciones con la naturaleza, con los ecosistemas, con la biodiversidad y con el sistema Tierra en general. Es decir, en ese sentido, el tema del crecimiento parte de una intuición que tiene una cierta viabilidad, ¿no? Cuando se plantea el nivel de la escala macroeconómica respecto al sistema, que es un poco la idea inicial de esta límite entre el desarrollo de la economía y el sistema Tierra, pero eso que es una intuición que tiene algo de cierto, cuando la empiezas a desmenuzar, te produce un montón de problemas, porque, a ver, lo que importa desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la ecología, no es tanto las macromagnitudes económicas, que no dejan de ser una abstracción, es un constructo humano. Tú hablar de 105 billones de dólares, el PIB mundial es un constructo, es un número. Lo que le importa al sistema Tierra es tú cuántas emisiones de gases de efecto invernadero has generado, cuántos residuos has generado, qué contaminación has enviado a los océanos, cómo están las pesquerías, cómo está la agricultura. Es decir, no es tanto una magnitud macroeconómica, sino unos impactos físico-químico-biológicos, incluso genéticos, a nivel del pool genético, que tú estás llevando a los ecosistemas. Eso es lo que realmente nos desestabiliza. No tanto por eso, como he contado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando se hunde la economía soviética en los años 90, se hunde el PIB, baja de hecho un 40% el Producto Interior Bruto de la antigua Unión Soviética, no disminuyen los impactos ambientales, todo lo contrario, no tenían dinero ni para el mantenimiento de los submarinos nucleares. Quiere decir que no hay una relación directa, viene mediada por la tecnología y viene mediada por las instituciones. Siempre hemos solido decir, un Producto Interior Bruto de 100 que se basa en energías renovables, se basa en reutilización, se basa en eficiencia energética, los impactos que genera sobre los ecosistemas y sobre la naturaleza, sobre las sociedades humanas, es muchísimo menor que un Producto Interior Bruto de 100 que está basado en el carbón, está basado en el petróleo, está basado en el gas. El Producto Interior Bruto es el mismo, el tamaño de la economía es el mismo, pero no tiene nada que ver los impactos que genera uno con otro. Por lo tanto, nos hemos equivocado al plantear, entonces, claro, el matiz que estáis introduciendo vosotros, que a mí me siento mucho más cercano a esa idea del postcrecimiento, porque es verdad que hay que dejar, esto es uno de los errores que arrastramos de la mainstream economics, ¿no? El basar todo en el indicador del PIB, eso está claro, eso ya lo discutíamos hace 30 años en la Universidad de York, que había que superar el medir la economía por un único indicador, eso está claro, pero eso es un debate ya muy antiguo, eso está evidente, sí, que hay que ir a otros espacios, hay que medir muchísimas más cosas sobre el bienestar humano, sobre la salud de los ecosistemas, hay que introducir otros indicadores, pero de ahí a quedarnos atrapados en esa idea del decrecimiento. Y luego otra cosa importante en este aspecto, que también lo desarrollo un poco en mi libro, ¿no? Y quizá para los que no tienen una base económica, pues es importante recordarlo. A ver, el crecer una economía no es una decisión que toma un gobierno. Totalmente de acuerdo. Esto es algo muy importante. A veces hay gente que cree, no, es que el gobierno puede decidir, no vamos a crecer. No hay un botón rojo para parar en ningún palacio de la Moncloa del mundo. Sí. Eso no es así. O sea, el crecimiento a nivel macroeconómico es la integración de las actuaciones de los agentes económicos, que son las familias, son los individuos, son las empresas, son los sistemas financieros.
todo el mundo trata de ir avanzando en sus posiciones relativas. Cuando tú trabajas intentas ganar más, cuando tú tienes una empresa intentas no perder, si tú tienes un tipo de interés procuras que... Entonces es la agregación de ese comportamiento de los actores, que no lo ha creado el capitalismo, que esto viene de muchísimo más atrás, porque tiene que ver con una tendencia del ser humano a acumular, a dominar, a tener más cosas. Entonces el gobierno integra eso, y eso es lo que hace que la economía tienda, diríamos, que busque un mayor crecimiento. Entonces, no solo es una opción políticamente que no tiene recorrido, sino que es conceptualmente está mal enfocada. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Has dicho varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que lleváis con este debate de los indicadores alternativos 30 años. Hay quien dice que en ciencias sociales los problemas no se resuelven nunca, solo te aburres de ellos y luego se vuelven a poner de moda 30 años después y ya está. Y has mencionado algo muy interesante porque en el libro de Necesidad de una política de la tierra haces algo que también es muy polémico para ciertos sectores del ecologismo y más en un país donde la influencia ecosocialista en el ecologismo es fuerte. Y es decir, ojo, porque el capitalismo no es el único culpable. Naomi Klein hizo una lectura un poco distorsionada, exagerada, se olvidó de Europa. Hay un problema estructural que tiene que ver con un mundo, con una atmósfera común, dividido en estados, donde se dan todo tipo de dilemas del prisionero y juegos perversos no colaborativos que también están contribuyendo a la crisis climática. Muchísimo. Y si querías introducir, porque yo creo que también es otra lectura que puede ser, bueno, un contraste para un ecologista joven que esté escuchando este podcast y puede ser interesante escucharte. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que, ya que has mencionado a Naomi Klein, que en algunos círculos le es bastante venerada, yo escribí una reseña sobre su libro, bastante crítica, porque entre otras cosas, hombre, comparto parte de las tesis, obviamente, pero, hombre, un libro de casi 600 páginas sobre el cambio climático, que no menciona ni una sola vez, porque me leí el libro de la primera a la última página. Es un libro gordo, sí, sí. Es un libro gordito. No menciona ni una sola vez a la Unión Europea, cuando es la única gran economía que a día de hoy hemos reducido un 37% las emisiones respecto a 1990, y todo es la típica... creer que todo el mundo es Estados Unidos, todo lo que pasa era la dinámica de Estados Unidos, que efectivamente ha habido una dinámica muy perversa en la relación con el clima, pero me pareció tremendamente injusto y muy sesgado. Entonces la tesis porque entonces, claro, la experiencia de la Unión Europea, después de 35 años, demuestra, para quien quiera verlo con ojos un poco rigurosos, es que hemos crecido un 70% en términos reales, es decir, sin incluir la inflación, y al mismo tiempo hemos disminuido un 37% las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay ninguna otra gran economía del mundo que presente. Quiero decir que es real, hemos demostrado en la práctica que el desacoplamiento entre desarrollo de la economía y emisiones existe y es real. Y hay una experiencia de 35 años en una Europa de 500 millones de personas, porque entonces el Reino Unido formaba parte de Europa. Y no todo es la externalización, que es un argumento que se suele decir. Hay una parte, pero no todo. Hay una parte que es pequeña, que está muy estudiada. Totalmente. En las tablas de input-output, y podemos estar hablando de un 10%, un 12% quizá, pero una parte que no quita. Bueno, Europa se ha descarbonizado, pues sobre todo porque hemos eliminado prácticamente el carbón. En Polonia, un poco en Alemania, pero eso, al salir el carbón has eliminado un montón de emisiones. Entonces, en ese sentido, cuando planteas efectivamente, yo llevo 30 años siguiendo muy de cerca la geopolítica climática, ha sido un poco mi pasión que me ha... Entonces, no poner el énfasis en lo que hacen los actores principales, que son los estados, es no entender nada del mundo real. ¿Cómo puedes entender la dinámica en la que estamos de la crisis climática sin analizar las emisiones de China? Totalmente de acuerdo. Lo que está pasando en Estados Unidos con la posición del hegemón del sistema internacional. No se puede entender, no puedes entender, tienes que incluir lo que está ocurriendo con India, un país de 1.500 millones de personas que está echando mano del uso del carbón. Si no tienes en cuenta los actores, grandes actores estatales, sobre todo los grandes emisores, estás simplemente haciendo rayas en el mar, no sirve para nada, no tiene nada que ver con el mundo real. Entonces, en esa dinámica, efectivamente, como muy bien has mencionado, está toda una dinámica en la que nos jugamos si es una dinámica más colaborativa o, como está ocurriendo en los últimos años, una dinámica más confrontacional, del sabes de quién pueda y tal. Entonces, pero hay que entender las posiciones de los actores, porque esto es fundamental. O sea, Estados Unidos piensa en términos de qué puedo hacer yo para mí para ganar nosotros.
¿Qué podemos hacer nosotros? Y China plantea sus estrategias en función de sus prioridades políticas, económicas, sociales y geopolíticas. Y eso es así. Y el que no lo reconoce es que está en Marte. Totalmente, sí. Vamos a entrar luego, queremos tener un bloque específico de política internacional, pero antes quería preguntarte de modo más o menos rápido por un estado de situación del clima, ¿no? Porque, bueno, pues estamos viviendo una cierta aceleración de la crisis climática, hay un goteo de noticias inquietantes que nos dicen que las cosas no están yendo del todo bien, un nuevo límite planetario sobrepasado este mismo otoño, un posible tipping point cruzado con los corales en el mar. Hoy mismo, ayer, no me acuerdo, porque hemos recibido la noticia de que el incremento de CO2 en la atmósfera este año ha sido muy alto y seguramente no tanto por las emisiones, sino porque los ecosistemas están empezando a fallar, ¿no? En todo el sistema planetario Tierra y la captura de carbono. Entonces, si nos quieres dar como, bueno, pues una panorámica de dónde estamos y qué es lo que viene, así a grandes rasgos. Sí, es una pregunta súper importante, Emilio, y bueno, la verdad que no tenemos muchas buenas noticias. Hay alguna buena, que tú la conoces muy bien, que es la de la transformación de la energía, que está ocurriendo a nivel internacional, esa es la parte buena, pero como he tenido ocasión de comentar en varias ocasiones, eso que es muy positivo está ocurriendo con un cierto retraso de lo que tendría que haber ocurrido. De todas maneras, lo que podría haber sido, no hay que darle demasiadas vueltas, estamos donde estamos. La realidad ahora mismo, tal y como yo la veo, se resumiría de la siguiente manera. Desde el punto de vista del principal indicador del sistema climático, que es el incremento de la temperatura de la Tierra, porque hay, como explica muy bien Johan Roström en sus trabajos, es el indicador que sintetiza un poco el conjunto del sistema climático. Estamos ya en un incremento en 2024 de 1,36 grados sobre la época preindustrial. Alguno dirá, esto no parece mucho. Lo que le voy a recordar es que en los 11.800 años del Holoceno, es decir, toda la época histórica en la que hemos desarrollado las civilizaciones humanas, el incremento de la temperatura ha oscilado en torno a más menos 0,5 grados, las tendencias a largo plazo desde una perspectiva global. Quiere decir que 1,36 grados es muchísimo. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ya se da por descontado que en los próximos 3-4 años vamos a cruzar el umbral de 1,5, que es el umbral más ambicioso que acordamos en la cumbre de París, porque esto ya es así, ya está a la vuelta de la esquina antes de 2030. Los últimos informes de científicos del IPCC, como la Organización Meteorológica Mundial, ya nos dicen que... ¿Por qué? Porque hemos tenido en la última década, entre 2015 y 2024, el incremento de la temperatura ha sido de 1,27 grados, que es muy superior a lo que había ocurrido en las 4 últimas décadas. Es decir, la ciencia está discutiendo... 0,27 o 1,27 la última década. 0,27, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, 1,27... 1,27 vale, sí. Cuando había sido de 0,18-19 el incremento por década. Por década, sí. Exacto. Entonces, esto es muy importante y ahora mismo la comunidad científica está discutiendo, no está cerrado, si es un tema que ha ocurrido de manera coyuntural o ya estamos teniendo una mayor sensibilidad de la temperatura de la Tierra ante los forzamientos radiactivos que le estamos haciendo con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por la parte de la temperatura, malas noticias, porque además, en mi opinión, y guiados por el principio de precaución, creo que tenemos que prepararnos, muy importante, a nivel de España y a nivel de Europa, para una posibilidad muy real de estar cruzando el umbral de los 2 grados en los próximos 25 años. ¿Por qué? Porque los 2 grados van a depender de la dinámica actual de las emisiones, y esta es la otra cara de la moneda. La dinámica actual de las emisiones a nivel mundial no es positiva. Estamos entrando en una cierta estabilización en torno a los 57.000 millones de toneladas de CO2 equivalente, pero no se percibe en los próximos años que esa cantidad enorme vaya a disminuir de una manera significativa. Quizá una pequeña reducción, porque China ha anunciado una disminución entre el 7 y el 10% a 2035, pero es muy poco, porque están economías como India, como Indonesia, como Vietnam, que suman 2.000 millones de personas y tienen una gran dependencia del carbón, y esas van a seguir aumentando las emisiones.
¿Y no confías que China pueda acelerar un poquito más de lo que nos está contando y exportar esa tecnología y ayudarnos? Sí, no, esa es la parte ya buena. Lo vamos a hablar luego, ¿no? Es la parte buena, política, sí. Esa es la parte positiva, porque al mismo tiempo que decimos eso, pero claro, a ver, tenemos que recordar, y esto a veces en el mundo del ecologismo o en el mundo de la energía limpia se nos olvida, es que por un lado están las renovables, que son súper importantes y súper positivas, pero lo importante, sobre todo desde el punto de vista del clima, son las emisiones que haces en un momento dado. Es decir, tuvimos durante años la experiencia de Alemania, que era la primera potencia europea en energías renovables, y además mucha generación distribuida, pero seguía teniendo una base energética muy basada en el carbón, con lo cual seguía teniendo un montón de emisiones. Desde el punto de vista climático, lo importante es cuántas emisiones emitimos cada año. Esa es la clave total. Las renovables nos van a permitir que no lo emitamos después. Estamos preparando la transformación energética, pero los números clave son lo que estamos emitiendo en este momento. Y China sigue emitiendo una cantidad ingente. De hecho, es el 30% de las emisiones mundiales siguen estando en China, aunque es el gran gigante de las renovables y de la transformación de la energía. Y eso es cierto y es una muy buena noticia. Sigue siendo el gran gigante del carbón. El 53% de su sistema energético sigue basado en el carbón. Entonces, las emisiones siguen siendo enormes. Por eso, termino un poco la parte del panorama. Es muy decisivo que entendamos que por precaución nos tenemos que preparar para un escenario en el que en 20-25 años estemos cruzando los 2 grados. Ojalá luego no vaya mucho más allá y lo consigamos, pero eso ahora mismo la verdad que las probabilidades son enormes porque en los próximos años, como decía antes, no se vislumbran disminuciones del orden ni remotamente del orden que necesitaríamos para conseguir. Y para ayudarnos a aterrizar esta idea en algo más cotidiano, hemos comentado a veces, ¿no? Porque ya está pasando en Francia, por ejemplo, yo lo comentaba en la Comisión del Congreso la semana pasada. Esto, la península ibérica, donde la crisis climática, si el mundo sube a 2, aquí subimos a 2,7, porque se está calentando más, o 3, eso va a implicar que Madrid tiene que estar preparada para olas de calor con picos de 50 grados. Esos son el tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. Por eso la importancia de la propuesta que se ha hecho de Pacto de Estado frente a la emergencia climática, o el Plan B que tú has defendido en tus artículos y en tus exposiciones. Eso es un poco ya lo de menos. Lo importante es saber que este país, pero no solo este país, yo tengo mucho interés en insistir en que lo tenemos que hacer también a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que dar un salto en la preparación de Europa ante la emergencia climática. Nos está costando del orden de 45.000 millones al año. Es una barbaridad. La factura de los eventos. Claro, hay que poner el costo de oportunidad, que son hospitales, salarios de los maestros, subidas del salario mínimo. Y va a ir a más. Y va a ir a más porque es inevitable que vaya a más. Es así, eso hay que mirar de frente con el realismo climático que decía Héctor el otro día en un artículo. Efectivamente, hay que mirar las cosas con realidad. Luego hay que poner toda la pasión del mundo para luchar, para que consigamos que sea lo menos agresivo posible. Pero hay que mirar las cosas de frente y hay que no tener miedo a decir esto es lo que hay, este es el principio de realidad del que tenemos que partir. Tengo mucho interés en esta conversación que estamos teniendo en España en torno a la adaptación al cambio climático, a la gran adaptación, lo llevemos desde la España progresista también a la conversación europea. Sobre eso justo te quería preguntar, ¿no? Sobre esta conversación que se abrió con la ola terrible de incendios en verano, que quizás a alguna gente le ha podido parecer que hay tacticismo político y hay oportunismo. Mi sospecha es que no, que hay una convicción real del gobierno. Esto es uno de los grandes temas que tenemos que afrontar, que nos jugamos mucho como país, aunque yo pueda tener, digamos, como comentabas ahora, no dudas, y de hecho yo estoy como contribuyendo lo que pueda a la cuestión del Pacto de Estado, pero sí, digamos, viendo cómo está la derecha, no solo en España, sino a nivel global, y cómo están convergiendo hacia mal los clivajes políticos entre Europa y Estados Unidos, y cosas que en Europa nos parecían absolutamente excéntricas, pues empiezan a surgir, ¿no? Pues la necesidad de, hagamos tanto pacto como sea posible, pero tanta determinación climática como sea necesaria, porque estas medidas hay que sacarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo estás viendo el proceso del Pacto de Estado? ¿Crees que va por buen camino? ¿Crees que vamos a conseguir elevar el debate público más allá del tacticismo y de los juegos en corto? Bueno, me alegro muchísimo que salga este tema en la conversación, Emilio, porque, lo primero que tengo que decir, y con absoluta rotundidad y con conocimiento de causa,
porque he participado en las conversaciones que dieron lugar a esa propuesta por parte del Gobierno, es decir, lo puedo decir con total honestidad y humildad. Estuve, diríamos, en la cocina de esa reflexión y de esa propuesta, aportando mi conocimiento de 30 años. Y puedo decir con total rotundidad, y desde luego el que le escuchó al presidente el otro día en la convención que tuvimos en Ponferrada. Eso no fue una cosa improvisada de tacticismo político. Es una convicción profunda de lo que está en juego en este país. Es que está en juego la viabilidad del país que tenemos. Tenemos que pensar que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido unos desastres terribles, pero esto no es más que el inicio, porque vamos hacia efectivamente un incremento de la temperatura cercano a los 3 grados, y esa es la realidad. Entonces hay que prepararse para los picos de calor que tú decías, pero hay que prepararse para los incendios, las inundaciones, las sequías recurrentes, impactos quizá el día de mañana en temas del turismo. Es decir, es un impacto con carácter sistémico. Por eso la propuesta de pacto de Estado es muy honesta, es muy de decir, señores, necesitamos el concurso de todos, porque muy importante para mí es que además España es una estructura cuasi federal, con lo cual estamos hablando de decenas de comunidades autónomas, centenares de ayuntamientos, diputaciones, que tienen que tomar un montón de decisiones sobre el terreno importantes de prevención, de gestión del territorio, de gestión de las ciudades, y por eso es tan importante desde mi punto de vista convocar a la derecha ilustrada, a la derecha conservadora liberal, a que participe, porque una de las cosas importantes que han permitido que Europa sea líder a nivel mundial en la acción climática en los últimos 30 años es porque ha habido una especie de consenso prepolítico o suprapolítico o metapolítico sobre las bases de la ciencia del clima. Que luego había polémicas sanas sobre debates sobre las políticas concretas, pero había en esa derecha ilustrada, personificada en gente como Angela Merkel, que tenían una formación científica. La misma Thatcher defendió ardientemente la posición del Reino Unido frente a la crisis climática en sus años, aunque en otras cosas era una liberal acérrima, pero tenía la formación científica y el conocimiento ilustrado para saber que eso era un tema que nos convocaba a todos, los que nos reconocemos en la tradición ilustrada, es decir, la ciencia, la razón, la búsqueda honesta de la verdad. En ese sentido, para mí es muy importante convocar a esa derecha a decir, ¿por qué? Porque, como hemos comentado en alguna otra ocasión, ellos van a acabar gobernando. Tú lo decías el otro día. Van a acabar gobernando, ojalá que esperen todavía unos años, pero van a acabar gobernando porque es así, ¿no? Entonces, necesitamos que esa derecha ilustrada forme parte de este acuerdo. Sí, yo así es como yo lo veo. Compro totalmente esa tesis. Ahí, digamos, mi duda o mi inquietud es ¿cuánto queda de esa derecha ilustrada? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto, digamos, cómo decirlo? Cuando el clima ya se ha convertido en un asunto de guerra cultural, ¿cómo de reversible? ¿No? ¿Cómo metes al monstruo dentro de la lámpara otra vez? Yo creo que es complicado. Y esto que decíamos antes de por precaución tenemos que adaptarnos, yo también sospecho que por precaución tenemos que pensar políticamente como que una parte al menos de esa derecha ya no va a entrar en estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio. De hecho, yo estoy de acuerdo con que hay que tener un plan B. Es decir, que cuando hemos formulado esta propuesta de pacto de Estado, nadie ha sido ingenuo de creer que esto iba a ser un camino de rosas. En fin, tenemos el país que tenemos la confrontación política brutal que tenemos, y en ese sentido no es que nadie se hiciese ilusiones que a corto plazo esto iba a ser fácil. Pero es muy importante convocarla a la derecha, porque una cosa que yo siempre, como yo vengo de Navarra, siempre recuerdo a los madrileños, a ver, no os equivoquéis, España no es Madrid, España es mucho más que la M30, es decir, que cosas que se escuchan continuamente en el ecosistema político de Madrid, mediático de Madrid, luego cuando se lleva a otros territorios, hay que pensar en miles de alcaldes del PP que van a tener que gestionar incendios, sequías, problemas con sus agricultores, en las diputaciones, en las comunidades, y entonces ellos van a sentir esa presión. Tenemos 800.000 personas trabajando en el campo, que está en la primera línea de la emergencia climática. Y esa gente, muchísimos votan conservador de toda la vida, por razones históricas, lo que sea. Entonces es muy importante que sientan la presión de esas personas de abajo hacia arriba, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las empresas, porque las empresas tienen gente muy lista. Sí.
Las empresas saben lo que es España, la crisis climática, Totalmente, lo que puede significar para nuestro país. Entonces, en ese sentido, tienen que sentir esa presión. Entonces, yo tengo clarísimo que hay un sector de la derecha conservadora que ya es irreductible. Que ya realmente, está en Miami. Está en Miami sí, ya. está más en un marco conceptual. Trumpista Que tiene, y sí. Exacto. Pero quiero creer que todavía eso es una batalla que yo no la quiero dar por perdida. Y en ese sentido, si tú tuvieras que delinear de todas las múltiples medidas, concretamente resumidas en 10 paraguas del Pacto de Estado, ¿dónde crees que realmente tenemos que 2 o 3 cosas como país que poner la carne en el asador? Dices tú, es que estos son los 3 temas clave que... Hombre, a ver, yo creo que los temas clave, yo creo que estaremos, bueno, son muchos, pero claro, bueno, pues hacerte así el tema de los incendios, en fin, qué decir, después de lo que hemos visto en 2025, a mí se me cae el alma a los pies, estoy seguro como a millones de españoles, porque realmente es terrible. Cuando escuchas a un jefe de bomberos decir, es que no podemos apagar esto. Lo decía muy bien Marc. Marc lo decía Castelnau, de una manera sí, extraordinaria. No podemos con esto es un límite físico, no podemos ir más allá. No sé. El tema de las sequías para España yo creo que es crucial, toda la gestión del agua desde una perspectiva, diríamos, de emergencia climática. El tema de las sequías es posible recurrentes, yo creo que es un tema que merece muchísima atención. Un tercer tema, que tú lo mencionabas antes, el de las olas de calor extremo. A mí me estremece pensar que en las ciudades que vive el 82% de la población española vaya a ser regular el estar por encima de los 45 grados en los 4 meses del verano climatológico que vamos a tener. Con estos efectos isla de calor en barrios de rentas bajas, con estos edificios de hace 60 años, sí. Efectivamente, eso es tremendo y además las poblaciones vulnerables, efectivamente, la gente mayor, los niños pequeños. Gente con enfermedades crónicas, sí. Entonces, eso ahí nos viene una muy gorda, vamos a tener picos extremos de máximos de 50 grados, vamos a estar rozando, yo creo que en apenas 10 años, 12 años, vamos a estar, ya hemos Tuvimos 46. en Canadá 49 hace 3 años. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, yo creo que tenemos ahí unos cuantos temas, el tema de los incendios, el tema del agua, el tema de las ciudades, el tema de la preservación de los sistemas naturales. La biodiversidad. No nos olvidemos Totalmente. el estrés que sufren y que están sufriendo y que van a sufrir los sistemas naturales. Entonces hay mucho que hacer también. Eso es muy curioso porque uno de los argumentos, a veces con razón y muchas veces sin razón, que emplean los movimientos de resistencia contra las renovables es una supuesta afección a la biodiversidad y nunca se tiene en cuenta que el mayor peligro para la biodiversidad es el cambio climático. Absolutamente. El mayor peligro para la biodiversidad en el siglo XXI es la aceleración de la crisis climática. Y eso es así. Y de hecho, en el libro que tienes ahí delante, unas reflexiones que cuando hablo de la biodiversidad es que tendremos que hacer en los próximos años una reactualización de todo el sistema de protección que tenemos de parques nacionales, parques naturales y diversos biotopos, etcétera, desde la perspectiva de las necesidades de una emergencia climática. Totalmente. Porque en su día igual no fue un elemento fundamental a la hora de identificarlos y definirlos, y ahora mismo tenemos que hacer una evaluación sistemática de qué necesitamos. Ahí está todo el tema de los corredores ecológicos, la integración, etcétera, para que puedan, diríamos, moverse las diferentes especies en peligro con la... Vale, pues mira, vamos a ir a un bloque que creo que te hace ilusión, a mí también me hace especial ilusión que hables de él, porque es un tema que creo que tenemos como punto ciego, al menos en los espacios del ecologismo y de la izquierda donde yo vengo. Me parece absolutamente clave, tú lo trabajas muy bien en este libro, que es la cuestión de la política internacional, de la política climática internacional y de cómo delinear también todo lo que está pasando en toda una serie, bueno, de movimientos tectónicos como muy de fondo, de onda larga, que vienen de atrás. Tú haces en el libro un repaso maravilloso, ¿no? Pues por diferentes bloques, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, China, la India. Además, obligas a prestar atención a cosas a las que yo nunca había pensado y creo que son fundamentales, como toda la tensión que se va a dar en cuencas hidrográficas disputadas, ¿no? La cuenca del Indo, 2 potencias nucleares en cada orilla, con Cachemira, con una crisis climática que va a suponer un estrés hídrico brutal. Aquí tenemos una serie de melones, ¿no? El papel de China con las renovables y con el carbón, un Estados Unidos que en el fondo es un país disfuncional partido en 2, ¿no? Y con todo lo que eso implica siendo el hegemón global, la Unión Europea haciendo lo que buenamente puede, que parece que no llega, pero al final siempre es un referente. Haznos un mapa, dedícate, no sé, el tiempo que quieras, pero sí. Un mapilla así, no nos vayamos a la hora tampoco, vale, pero... Sí. Vale. Como para alguien que no sepa nada de esto y que le suene bien así algunas historias. Vale, fenomenal, Emilio. Es un tema muy potente, es al que le he dedicado mucha atención en estos últimos 30 años, porque
De alguna manera siempre he tenido la intuición, y nadie me ha convencido lo contrario hasta el momento, de que los estados son los grandes actores de la escena internacional, como dice el realismo, ¿no? Hay muchas cosas que yo no comulgo con el realismo, pero luego esa me parece evidente, y si uno se estudia un poco la historia reciente del siglo XX o del siglo XIX, el Estado, los estados son los grandes actores, y no hablo nada si encima estamos hablando de las grandes potencias, los grandes estados, las grandes economías o los grandes emisores, que es al final de lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, lo primero que diría en este tema, en esta conversación, y lo digo con mucha pena, es que el hegemón del sistema nos ha fallado. Yo creo que una parte importante del desastre en el que nos hemos adentrado con la emergencia climática es que el país que surge de la primera revolución, después de la Ilustración, hace 250 años, que surge como una aspiración democrática profunda sobre bases ilustradas, y no hay más que leer la Constitución americana, ¿no? Que fue absolutamente una ruptura impresionante respecto a los periodos anteriores, nos ha fallado. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad de York, que era muy ingenuo en ese sentido, yo seguramente muchos como yo, ¿no? Yo creía que de alguna manera, con los mensajes de la ciencia, un país que tiene las mejores universidades del mundo, mejor conocimiento científico del mundo, que tiene una academia de ciencias impresionante, que ha tenido los mejores climatólogos del mundo, los más relevantes han surgido en Estados Unidos, yo es que daba por hecho de que, por supuesto, con los informes de la ciencia, era un país que iba a actuar en una posición constructiva en este juego del prisionero que hablábamos antes, ¿no? Y no ha sido así, pero no solo no ha sido así, es que ha sido todo lo contrario. Es que están liderando la contrarrevolución climática. Exacto. Entonces es verdad que hay dos Estados Unidos, o sea, hay dos Estados Unidos que son, como digo en mi libro, como el agua y el aceite, que no se mezclan, incluso un problema de who we are, ¿no? ¿Quiénes somos? Una parte de Estados Unidos que se identifica con esa población blanca, evangelista, creen que ese es el Estados Unidos, que es ahora encarnado, por supuesto, en la contrarrevolución de Trump. Y hay otro Estados Unidos pues, que llega allí en la inmigración demócrata, liberal, abierto, movimientos sociales, movimientos ecologistas. Entonces son dos universos que están fracturados. Estados Unidos es una nación fracturada, entonces por eso no ha podido ofrecer ni mucho menos un liderazgo como necesitaba la crisis climática. Y claro, Estados Unidos es el hegemón del sistema desde hace ya 100 años. Entonces, cuando han gobernado los demócratas, por lo menos desde la segunda legislatura que gobernó Barack Obama, 2012, y después con Biden, hemos tenido posiciones climáticas progresistas, importantes, ambiciosas, siempre se puede poner pegas de tal, pero claramente el Acuerdo de París fue posible porque la Unión Europea por un lado, pero por otro lado Estados Unidos y China se dieron la mano en 2014 en Pekín con Xi Jinping y Barack Obama, y eso creó el contexto internacional junto con la Unión Europea que permitió después un éxito espectacular en la Cumbre de París. Pero cuando han gobernado los republicanos, ha sido la contrarrevolución, está siendo, ¿no? Porque se ha convertido eso en un partido absolutamente capturado por posiciones negacionistas. Es decir, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sin salirnos del debate que nos trae, pero es una auténtica ilustración oscura, porque lo que se cuestiona no es ya, es incluso el valor de la ciencia, es el valor del conocimiento, es el valor de la razón. Totalmente. Yo lo decía hoy a un periodista que me entrevistó por la mañana, me decía, el peligro de esto es que esta gente no es la típica derecha que va por las conquistas de 1945, van a por 1789. Exactamente. Están yendo a por 1789. Exactamente, esa es. Por eso me parece muy adecuada la ilustración oscura, porque hay un movimiento, yo hoy mismo leía cosas. Nickland y toda esta gente. Madre mía. Entonces, bueno, en ese sentido, mensaje número 1, Estados Unidos nos ha Esto nos daría para otro podcast de ¿cuándo se jodió Estados Unidos? Esa es una pregunta que da para horas, ¿no? Esto es... Yo, bueno, sin más, en el libro desarrollo la idea, porque yo al principio, esto lo voy a comentar 5 minutos, porque uno de los retos intelectuales que tuve a la hora de escribir el libro era ¿qué pasa en Estados Unidos? A mí no me era suficiente decir los intereses del petróleo, tienen que comprar. Bueno, eso ya sabemos, eso está claro. Eso es como la explicación, diríamos, evidente, que es parte de la realidad, pero hay aguas mucho más profundas.
Y entonces me metí ahí a investigar, estuve bastantes meses porque quería entender de verdad, hasta que di con la clave de las guerras culturales, que ahora ya lo decimos y todos lo sabemos. Ya. Pero entendí que habían tenido mucho éxito los estrategas que trabajaban al servicio de las energías fósiles al meter el cambio climático en las famosas guerras culturales de Estados Unidos. Es decir, esto ya no es una cuestión de ciencia, es una cuestión de opinión. Y como la opinión es libre, tú puedes opinar que existe un cambio climático y yo digo que no, y ya está, y las dos opiniones valen lo mismo. Todo eso llevado a miles de terminales mediáticas, Sí. de centenares de periódicos, etcétera, crearon una distorsión brutal, que es lo que ha hecho que una parte importantísima del país haya seguido unas tesis negacionistas, por cosa que no ha ocurrido, sin embargo, hasta hace al menos unos pocos años en Europa, por lo que decíamos antes. Aquí había un consenso prepolítico sobre la ciencia del clima, en el que teníamos a Angela Merkel, teníamos a la Thatcher y, por supuesto, a la socialdemocracia, a los verdes, a los grupos a la izquierda de la socialdemocracia. Y eso es lo que ha permitido que Europa liderase la acción climática. Sobre China, el segundo gran gigante en esta discusión, lo de China es apasionante, en muchos sentidos, ¿no? Y aprovecho para decir algo que creo que estamos de acuerdo, que a China hemos mirado con mucha arrogancia desde Occidente. Completamente de acuerdo. Y a la mínima que pronuncies la historia de China es como, uy, esto es Draco, esto es muy serio. Sí. Mira, te empequeñece un poco, de hecho, te provincianiza. Eso es muy importante esa mirada desde la humildad, porque yo creo que hemos pecado de muchísima arrogancia en Occidente a la hora de mirar a actores como China. China tiene 4.500 años de historia. China es la única civilización que procede de la época de las pirámides de Egipto y que no ha perdido su continuidad. China tiene dinastías que son más largas que toda la historia de Estados Unidos, que va a cumplir 250 años dentro de 2 años. Entonces, un respeto. O sea, una cosa es que defendamos los derechos humanos, yo soy el primero, por supuestísimo, los sistemas democráticos, la libertad. Yo en eso, por supuestísimo. Pero no podemos ir dando lecciones a nadie porque se nos caería la cara de vergüenza. Entonces, China es durante 18 de los 20 últimos siglos fue el 30% del Producto Interior Bruto mundial. Hasta 1840, hasta que las guerras de opio. Hasta que llegaron las colonias, o sea, las guerras coloniales europeas que le arrasaron, y eso yo creo que fue una gran lección que aprendieron. Por eso los chinos hablan del siglo de la humillación, porque ellos, que se veían a sí mismos como todo bajo el cielo, ¿no? La famosa expresión esta que ellos utilizan de su sistema, cuando era un sistema imperial, porque claro, de pronto se vieron arrollados por una civilización tecnológicamente mucho más poderosa, a nivel armamentístico, a nivel militar mucho más poderosa, y ellos viven ese recuerdo porque estuvo a punto de descomponerse China. China tiene 23 siglos como está unificado, que son palabras muy grandes para entender de quién estamos hablando, y 1.500 millones de personas. Entonces, claro, con China nos ha ocurrido desde el punto de vista del cambio climático que, al menos mi lectura, pero vamos, lo tengo clarísimo, que China ha visto que el hegemón del sistema internacional de alguna manera no era consecuente con las necesidades que implicaba la crisis climática, por lo tanto, durante 30 años su estrategia ha estado conducida por él, vamos a ir ganando tiempo. Tenemos inmensas reservas de carbón, tenemos que poner en marcha un desarrollo económico industrial gigantesco, porque los de mi edad recordamos cómo era China hace 60 años, 50 años, un país muy pobre. Es que es espectacular. Es espectacular. Han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Pero claro, lo han hecho utilizando de forma masiva el carbón, con lo cual la parte buena es efectivamente una enorme redistribución de riqueza, generación de prosperidad y eliminación de muchísimas bolsas ingentes de pobreza en el campo y en el interior. Pero, por otro lado, claro, como se ha hecho en gran medida utilizando el carbón, si tú ves la curva de las emisiones mundiales, es una línea paralela a las emisiones de China. Entonces, ese es, diríamos, el gran problema que hemos tenido. Es verdad que en los últimos 10 años hay un giro importante por parte del liderazgo chino hacia entender que vamos hacia un mundo de renovables, un mundo de eficiencia energética, de vehículo eléctrico, de baterías, y ellos se han posicionado ya como claramente están ganando esa carrera en la que han puesto muchísima inversión, muchísima tecnología y muchísimo conocimiento.
pero al mismo tiempo sigue siendo una economía muy dependiente del carbón. Entonces, en esa tesitura, yo creo que el gran drama, o parte del drama en el que nos hemos instalado, es de que encima en 2017 la política exterior americana, unificada tanto con demócratas como republicanos, le pone la proa a China, porque consideran que es diríamos, la economía en ascenso en el horizonte geopolítico mundial, y por lo tanto no quieren ver cuestionada su hegemonía, y pasa a ser el eje definidor de la política exterior la contención hacia China. Con lo cual China interioriza esto como que es diríamos, un obstáculo formidable a su desarrollo, y pasa a poner los temas de seguridad energética en un lugar que en otro contexto más colaborativo seguramente no lo hubiese puesto el tema climático en un lugar más importante. Ya. Entonces ahí hay efectos de acción-reacción. Totalmente. Porque claro, si te ponen la proa, pues lógicamente pasas a poner la seguridad en el lugar número uno, porque sabes que en cualquier momento la proa puede ser una proa bastante más peligrosa. Entonces, eso ha hecho que China esté avanzando muchísimo, y de hecho es la gran referencia en cuanto a las energías renovables, vehículo eléctrico, baterías, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo sigue teniendo todavía un nivel de emisiones brutal. Si tengo tiempo, sigo con India, pero... Te quería hacer un pequeño comentario. Hay una frase que leía Dan Tooze hace poco que me pareció, puede sonar exagerada, pero creo que tiene esencialmente razón, y es que los últimos 40 años de desarrollo de China han sido tan disruptivos, tan anómalos, que hace que toda la ciencia social previa haya sido una nota a pie de página, un prólogo a lo que acaba de pasar en China en los últimos 40 años, ¿no? Y él pone mucho énfasis en que realmente si uno lo piensa en frío, no viene a decir que lo que vaya a hacer Occidente no importe, no llega tanto, pero sí que dice esto China e India, y en función del rumbo que tomen, el grueso de la crisis climática está un poco por ahí. Y yo sospecho que algo de razón tiene. Bueno, eso es. Desde el punto de vista climático no tiene ninguna duda. A ver, desde el punto de vista social, el desarrollo económico de China, que eso está en un poco ahí donde se ve un poco esa cierta arrogancia, porque no ha tenido el reconocimiento en Occidente que merecía. O sea, una economía que ha sido capaz de sacar a 800 millones de personas de la pobreza en extrema. una generación. Sí, un poquito más, una y media, dos. Es algo que no se conoce en la historia económica de la humanidad. Entonces, claro, reconocer eso en un país que, por otro lado, es una economía capitalista, pero dirigida por un partido comunista, sin el desarrollo, diríamos, democrático-liberal al que estamos acostumbrados, claro, es un poco como que te hace poner, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, una dificultad para reconocer las cosas que se han hecho bien. Entonces, desde el punto de vista climático, está claro que China e India son los dos grandes elefantes blancos en la habitación, pues suman 3.000 millones de personas de los aproximadamente 8.100 millones que somos en la actualidad. Entonces, una de las cosas que insiste la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, es en los próximos 25 años el país que más energía va a demandar es India. India tiene todo un proceso de desarrollo todavía por delante que no nos podemos hacer una idea en nuestras dimensiones europeas. Totalmente. En un país de 1.500 millones de personas, las necesidades de carreteras, de aeropuertos, de fábricas, de centros escolares, de hospitales, o sea, porque está en un nivel de desarrollo, diríamos, todavía. Entonces, por eso yo siempre he insistido en mis libros y en mis trabajos que hay que prestarle mucha atención a India y ayudarle todo lo que podamos, porque como ese desarrollo se haga basando en el carbón, como es lo que todavía en gran medida está haciendo... Adiós a los 3 grados. Es que todo lo que dejemos de emitir en Europa, claro, comparado con un gigante como de 1.500 millones de personas como India, entonces si tú ves la trayectoria de las emisiones, por eso es tan importante, yo tengo una cierta obsesión por poner siempre 1990, 95, para ver las trayectorias, ver la dinámica, comprender las trayectorias, no solo la foto fija, sino hacia dónde te conducen, la trayectoria de India, China, para que quiera el dato, ha multiplicado por 4 las emisiones, por 4, desde 1990. Y China por aproximadamente 3,5. Entonces, como no contemos con ellos de una manera honesta y de una manera colaborativa y de una manera que realmente seamos capaces de integrar el bien común que nos une a todos. Contar con ellos de igual a igual. Contar con ellos de igual a igual, absolutamente, con absoluto respeto y sin ir dando lecciones a nadie, buscar espacios de encuentro y saber que ellos tienen sus sistemas políticos, que podemos no coincidir en cosas, pero decir, señores, la atmósfera que tenemos nos unifica a todos y está el destino de la humanidad en juego. Entonces yo tengo
la verdad que soy muy crítico con el sistema de gobierno de China en muchos aspectos, pero China es un factor de estabilidad en la dinámica geopolítica. Eso es así. Es un factor de estabilidad porque a ellos les ha ido muy bien los últimos 50 años. Es decir, a nivel económico, a nivel de su desarrollo tecnológico, han pasado de una situación de extrema pobreza a ser actualmente una gran potencia en todos los sentidos. En ese sentido, es muy importante una actitud colaborativa y creo que China es un... Le voy a dedicar un par de minutos a Europa. Sí, es lo último que te quería preguntar sobre este bloque antes de pasar al último. Porque yo soy un gran defensor. Creo que la verdad, yo siempre he dicho que como europeo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho estos últimos 30 años en la acción climática, en la transición energética, la respuesta que creo que cuando todo el mundo miraba para otro lado, yo llevo 30 años en este tema, hay que acordarse cómo era esto en 2008, 2009, 2010... Todo el mundo miraba para otro lado, los europeos éramos los únicos que manteníamos la posición, ¿no? Es así. Pero jugamos un papel pionero para romper el dilema perverso del prisionero. Exactamente, y demostrar que se podía hacer de otra manera. Se podía hacer de otra manera, no entrar en una dinámica de tú y yo, pues yo tampoco, no, tú y yo, pues yo tampoco, no. Sino decir, lo vamos a hacer, tenemos medios, somos una economía avanzada, tenemos una sociedad civil que nos lo demanda. No. Escuchamos a la comunidad de la ciencia porque nos reconocemos herederos de la Ilustración. Todos esos factores han estado, ese posicionamiento prepolítico que hablaba antes entre las grandes corrientes centrales del Parlamento Europeo. Pero yo creo que Europa nos hemos equivocado en los últimos años y aprovecho esta ocasión para decirlo alto y claro. Es decir, yo como me creo realmente que el elemento definitorio del siglo XXI es la crisis climática, más allá de una guerra nuclear, por supuesto, que afecta a las grandes potencias, que por supuesto eso entraríamos en otra escala, pero Europa se ha equivocado en los últimos años poniéndose al albur de las posiciones de Estados Unidos y lo estamos pagando ahora. Totalmente. En vez de buscar un núcleo de responsabilidad climática, con China, triangular, exacto, y buscar el apoyo de Brasil, buscar encuentros con Sudáfrica, con China, por supuesto intentar atraer a India y crear un centro de responsabilidad en torno a esta gran transformación que requiere la emergencia climática. Nos hemos puesto al albur por cuestiones de seguridad, en fin, ahí sería un gran debate ese que podríamos tener, pero lo que nos ha ocurrido es que nos ha cogido con el pie cambiado. Luego ha venido otra vez Trump a la Casa Blanca con una contraofensiva absolutamente brutal en defensa de las energías fósiles y nos hemos quedado un poco como en una situación un tanto penosa. Entonces, como esto es un tema que todavía en los próximos años nos estamos adentrando a la emergencia climática y hay que pensar con las luces largas, yo sigo reivindicando a nuestros dirigentes europeos, a las instituciones comunitarias, que hay que buscar, como sea, un marco de encuentro climático con China y ojalá con India, y centrar un núcleo que luego habrá aspectos en los que, por supuesto, diferenciemos y vamos a tener muchas cosas que no estaremos de acuerdo, pero en el tema climático hay que hacer un enorme esfuerzo porque nos va la vida en ello. Totalmente de acuerdo. Y pues para ir cerrando, sí que te quería preguntar, esto es algo que ya nos contaste en el CSIC hace 3 semanas, un mes, no recuerdo bien la fecha, porque te invitamos a una conferencia específica sobre la intrahistoria del PENIEC, ¿no? De tu colaboración como asesor de alta responsabilidad en el ministerio, que era una cosa de la que yo personalmente tenía mucha curiosidad y creo que además se habla poco de las cocinas de la política, ¿no? O sea, entre la política que se escribe en los libros y luego cómo es estar en el barro, la pelea continua y tal. Entonces, bueno, de modo breve, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero creo que sería interesante dar alguna pequeña pincelada y luego si la gente tiene curiosidad subiremos la charla los próximos días a la web del CSIC. Pero bueno, si nos quieres contar un poco alguna anécdota, de esa primicia, como tú nos decías, ¿no? De cómo es la sala de máquinas de una política de Estado con perspectivas a 10, 20, 30 años vista. Cuéntanos un poco lo que quieras de eso y vamos ya cerrando la conversación. Sí, bueno, pues una de las cosas que os comenté y creo que conviene recordar aquí es que todo... Por mi parte, en fin, hay unos antecedentes históricos que no los vamos a remontar, pero cuando empieza, diríamos, esta transformación de la energía a partir de 2018, en la que ahora España realmente está jugando un papel impresionante. Líder. Sí. Y a mí he de confesar, ya con mis años, que cuando leo cosas como los últimos informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente,
del perfil de España, se me ponen los pelos. Oh, mira, hostia, para no ponerse. Claro, ¿sabes? digo, pero Estuviste currando en algo, un reconocimiento. No, y, claro, joder, y que España, para los que ya tenemos unos años, en estos temas íbamos arrastrando siempre los pies, siempre íbamos en el furgón de cola. El salto es objetivamente impresionante. Entonces, el salto es impresionante. Digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué bien que por un estemos aquí ya además ya no son 6 meses, ya son 7 años y que estamos ahí con un reconocimiento de las instituciones de alto nivel, ¿no? De lo que está haciendo España en la transición ecológica y específicamente la transición energética y la acción climática, ¿no? Hombre, mi contribución empezó, como os comenté aquel día, pues a partir de unas colaboraciones que surgieron, pues por estas cosas que tiene la vida, estos detallitos, con Teresa Rivera, que entonces era directora en el IDRI en París, y surgió la posibilidad de escribir algo juntos precisamente para la Cumbre del Clima, que ya se avecinaba. Con aire se intuía que iba a ser importante, estaba ya en la atmósfera desde 2014, con los acuerdos que hemos mencionado de Obama, Xi Jinping, la posición de la Unión Europea, etcétera. Y entonces escribimos un papel juntos ahí, yo creo que tuvo bastante impacto, y a partir de ahí iniciamos una colaboración. Después escribimos otras 3 cosas conjuntamente, ella conmigo y con Miquel González, que le quiero traer aquí a colación, del Bax Center for Climate Change, el BC3, un gran colega, economista, investigador senior en el BC3, y escribimos varias cosas juntos, en plan bastante así ambicioso, cosas largas, potentes y tal, y fue surgiendo un clima de confianza y de colaboración, y entonces ella tuvo la brillante idea, la verdad, en 2016-17, de proponer a Pedro Sánchez, que ya es secretario del partido, la creación del CAPTE, un consejo asesor de profesionales independientes, gente de izquierda, progresista como yo, pero que no teníamos no era como de carnet de partido. No, carnet de partido, yo ya tuve de joven. ya te bastó, en ¿no? la Cuarta Internacional ya muy me bastó. Intensa tenía que ser la EDCR para que no hablas de la mili. Entonces, bueno, pues se creó el CAPTE con unas 30 personas, tal, y entonces yo, con otro grupo de gente, o sea, nos pusimos a trabajar intensamente en la transición energética. Yo tuve la intuición, y creo que acertada, visto después, yo le dediqué mucho trabajo a eso. Era un trabajo gratis que hacías ahí a lo largo de los meses, pero tuve la intuición, digo, el Partido Socialista es un partido de gobierno. Aunque ahora le toca picar aquí piedra, pues está en la oposición y no se preveía que en muchos años iba a gobernar la izquierda, pero bueno, vamos a poner una Sevilla bien trabajada, vamos a ponernos Y entonces creamos ahí hicimos un trabajo a lo largo de 6-7 meses y sentamos unas bases que se trasladaron a un documento y tal, en el que yo fui un poco el que más lo dinamicé y lo lideré y tal. Entonces, claro, luego vino la sorpresa de la moción de censura de junio del 18, sí. Con lo cual, pues de pronto Teresa Rivera era ministra, Pedro Sánchez era presidente, y bueno, pues nos llamó a formar parte del equipo, con lo cual estuvo muy bien porque ya íbamos con por lo menos unas semillas bien centradas. Ya tenías un poquito de trabajo hecho. Teníamos, sobre todo, muy importante el sentido de dirección, porque a la hora de políticas a largo plazo es muy importante la visión y la estrategia. Esto puede sonar a muy tópico, pero es la base de todo. Tener una visión de dónde quieres llegar y las grandes líneas estratégicas de cómo hacerlo. Entonces, claro, yo me incorporé al equipo precisamente con Sara Agesen, que nos encargó a Sara Agesen y a mí que dirigiésemos la preparación del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que había que entregar un primer borrador en apenas 7 meses. Entonces, creamos un gran equipo. La verdad, como os lo comenté el otro día, había y hay un montón de profesionales buenísimos en las instituciones del Estado, concretamente dentro del MITECO, tanto en el IDAE como en los diferentes servicios, la Oficina Española de Cambio Climático. O sea, había una gente que, un poco la virtud que tuvimos, y que luego tuve yo, porque ya Sara empezó a desligarse con otras tareas que le encargaba la ministra, y me quedé yo al timón del barco, fue movilizar ese talento. Muy importante, movilizar el talento y el conocimiento que existe en las administraciones públicas y en la Administración General del Estado. Darle sentido y dirección. Saber dónde queremos llegar. Y con un proyecto ilusionante, como era, pues transformar la energía del país, porque al final, digamos, tenemos un montón de recurso natural, somos una potencia, pero esa potencia hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, la gente se movilizó con mucho interés, nos pusimos a trabajar a tope y entonces, bueno, pues fuimos creando ahí los primeros esbozos del Plan Nacional Integral de Energía y Clima.
Y bueno, pues una de las anécdotas que os comentaba el otro día es que, claro, también ahí ya pasas tus momentos un poco Sí, tus turbulencias. Claro, que luego ya sabemos, ¿no? Ese famoso dicho de que las victorias tienen 100 padres, las derrotas son huérfanas, ¿no? Totalmente, sí. Y Sí. cuando todavía eso era algo que no estaba muy claro, porque muy importante, lo recordaba aquel día también, estaba todo el tema político del cierre del carbón, las centrales térmicas del carbón. Porque se ha hecho muy bien, pero eso podía haber sido Vietnam. Exactamente. Sí, Estamos hablando de Asturias, total. algo, pues claro, a la izquierda y para el Partido Socialista significa un legado histórico, 150 años, imagínate, se te incendia la sociedad asturiana, leonesa, etcétera, es un programa político de primer orden. Eso se manejó con muchísima sensibilidad, con muchísimo cuidado, poniendo muchos recursos y, de hecho, se creó toda una dirección general para el tema de la transición justa. Pero bueno, todo eso había que gestionarlo. Había un momento en el que eso pues estaba... Y sí que hubo momentos en el que, bueno, pues no se sabía muy bien si aquella propuesta que estábamos haciendo, tan ambiciosa, tal, pues iba a tener el respaldo político. Hubo momentos de que hubo una cierta duda. Pero bueno, la clave recuerdo que fue muy importante cuando la Oficina Económica de Moncloa vio que estamos hablando de inversiones de 240.000 millones de euros en los 10 años entre 2021 y 2030, bien fundamentado, con unos análisis económicos extraordinarios. Por cierto, una cosa que no comenté en la charla que di en el CSIC, que la voy a comentar ahora, es que la ministra de Economía, cuando vio el análisis de impacto económico que se había hecho en el PNIEC, que lo había preparado el BC3. ¿La ministra era Nadia? Nadia Calviño, Nadia Calviño, que era el mejor estudio económico que había visto desde que está en el gobierno. Con lo cual, ya con ese sello, ya fue sumando reconocimientos y tal, y entonces ya entramos en una ola. Y bueno, pues el punto de inflexión definitivo fue cuando la comisión consideró que era el mejor plan que se había presentado a los 27 Estados miembros, ¿no? Cosa que yo les decía en bromas a los 25 personas que éramos el equipo ampliado que trabajábamos cuando estábamos haciendo, les decía en bromas, en plan un poco medio en bromas, pero en serio. Animal personal un poco. Vamos a hacer el mejor plan de la Unión Europea y hostia, al final se reían de mí, Bilbao, no sé qué. Exagerado, ¿no? Exagerado. Claro, sí. Pero luego lo hicimos, ¿no? Lo hicimos porque le pusimos muchísima intención, y muchísima mucha pasión, había mucha inteligencia, talento, mucho conocimiento, sí. Y nos lo curramos un montón. Y esa es la verdad. Entonces ahí quedó ya puesto un pilar muy importante. Y luego yo creo que acertamos también, porque esto visto con posterioridad se ve fácil, pero en el momento había que dar con la tecla. Y yo, particularmente, mucha gente, pero yo hice ahí mi contribución, había que presentar como una oportunidad de país. Esto era muy importante, sí, generar en la conversación pública que eso era una oportunidad para España como país de aprovechar una transformación que estaba ahí, era mundial, que ya venía, era uno de los elementos definitorios del siglo XXI. Cogíamos la ola o nos quedábamos apartados. Y era la oportunidad de situarnos por primera vez desde la revolución industrial a la vanguardia de una gran transformación. Pero luego se ha visto que no ha sido marketing, o sea, no, fue prefigurativo. O sea, lo que se hizo fue hacer una apuesta que ahora hay unanimidad internacional en que España, el país que más crece de la OCDE, y no es por casualidad. Exactamente. No, en buena medida. Era el gran salto industrial que España nunca ha podido hacer, que siempre hemos llegado tarde, además tenemos unas condiciones geográficas difíciles, poca agua, mucho sol, un relieve complicado, ¿no? Pues en la etapa industrial fósil nos hemos quedado siempre un pasito, dos por detrás, sí. Y en la que viene, pues estamos en la vanguardia. Estamos en la vanguardia, efectivamente. Y eso fue verlo con antelación, tener un poco esa perspectiva estratégica, esa visión, tener claras las fortalezas, porque eso es el típico análisis estratégico que hay que hacer, ¿no? A nosotros que nos gusta un poco el pensamiento estratégico, al final tienes que leer las oportunidades, dónde están las piezas, dónde están los potenciales, dónde están los recursos que puedes movilizar, qué teclas qué palabras tienes que utilizar, a quién tienes que convocar. Eso es lo que tienes que tener en un pensamiento estratégico. Entonces era evidente que España tenía un potencial extraordinario, no solo por el recurso, sino por la base científica, las empresas, la base científica, tecnológica, de conocimiento, la base industrial que teníamos. Había un montón de cosas, teníamos centros de referencia como el IDAE. Obama mandó gente
a España a aprender de red eléctrica de España La red en el eléctrica, 2009, totalmente. Sí, sí, sí. porque éramos el país más avanzado del mundo en integración de renovables. Entonces, claro, estas son cosas que la gente al fin... No, pero si las pones todas juntas y las dices y las nombras, dices, señores, tenemos un potencial. Porque hay que inspirar confianza. Es muy importante transmitir confianza. Transmitir confianza, pero no en plan wishful thinking, Total, sino sí, decir, sí. no, señores, aquí con nombres y apellidos, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos esto, tal, tal. Y entonces, si ponemos el barco en la buena dirección, sabemos dónde queremos llegar, tenemos los recursos, no estamos hablando por hablar, ni porque... No, esto no es marketing, esto es realidad, es movilizar las bases del país. Y entonces, 8 años después, pues ahí están los resultados. Sí, Entonces, totalmente. quiero decir, y con la misma... me vas a permitir, Emilio, Sí. con la misma visión estratégica con que colaboramos algunos a desarrollar esto, yo personalmente estoy ahora implicado en el tema de la adaptación al cambio climático. Es decir, que tenemos por un lado, somos un país, ahora mismo un referente en Europa y a nivel mundial incluso en el tema de desarrollo de las renovables, de luego entre las economías occidentales clarísimo, con la misma visión y la misma responsabilidad tenemos que ver la parte que nos toca también de la gran adaptación. O sea, ¿crees que podemos estar viendo un momento paralelo, que estamos, o sea, con todas las salvedades, pero que esto puede ser como el 2017-18 de la adaptación, que hay que tomarse en serio? Totalmente. Yo creo que son, claro, la diferencia importante, hay que matizar, pero una diferencia es que, claro, la gran transformación de la energía a favor de las renovables, de la eficiencia energética, del vehículo eléctrico, de las baterías, etcétera, es más fácil movilizar a todo un sector empresarial porque el business case es más claro. Entonces, en ese sentido, generas un movimiento en una economía de mercado como es la nuestra, la economía social de mercado, generas, claro, el concurso de miles de empresas que van a ayudar porque quieren ir en esa dirección. Entonces, en ese sentido, la adaptación no tenemos exactamente los mismos mimbres, pero tenemos que jugar más con los que también se generan oportunidades. Sí, hay business case hay también, grandes, sí. Hay muchos business case, pero bueno, es un caso que tiene más complejidad a la hora de desarrollar. Tenemos que movernos más, en principio, por un sentido de responsabilidad y de prevención y de seguridad. Y de seguridad y de evitar pérdidas y daños. Total. Entonces, luego, efectivamente, para contrarrestar eso, habrá muchos business case que habrá que desarrollar en las ciudades, en los ecosistemas, en el tema del agua, en el tema del litoral, en tal. Pero, en principio, no tenemos tampoco que confundir, porque nos haríamos un poco de wishful thinking, pensar que estamos hablando de lo mismo. Pero sí creo que estamos en ese momento un poco, como tú bien has dicho, fundacional de la visión estratégica que nos tiene que llevar en los próximos 5 o 10 años a sentirnos profundamente orgullosos de cómo preparamos a nuestro país ante esta emergencia. Perfecto, y ya para cerrar, y con esto vamos terminando, que llevamos, no sé, 1:15, 1:20, una cosa así. Hacerte una pregunta muy tonta, es la pregunta del título del podcast como resumen, ¿no? O sea, el podcast se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? A raíz de un libro que escribí junto con mi amigo Héctor. ¿Tú qué dirías en una frase, en 2 frases, un aforismo chino? ¿Qué tenemos que hacer en caso de incendio? Entendiendo por incendio la crisis climática en general. ¿Cómo resumirías nuestra tarea por delante? Yo lo resumiría, la verdad que es una pregunta muy buena, yo lo resumiría con lo que he procurado hacer estos 30 años. Mirada muy realista a la realidad, eso que vosotros llamáis mirada fría. Y mirada cálida, las dos. Y al mismo tiempo, y a continuación, un corazón apasionado en defensa del bien común. Esto lo decía Bloch, ¿eh? Ernest Bloch decía, la clave de bóveda del marxismo es la combinación de la mirada fría, es decir, no dejarse engañar por la realidad, y la mirada cálida, pues eso se llama Corriente Cálida, la revista de nuestro grupo y tal, que es no dejarse nunca desilusionar. Sí, combinar ambas. Yo, en mi caso surge de otra tradición. Yo soy practicante Zen desde hace 40 años, o 45, y entonces surge desde una mirada en la que haces lo que tienes que hacer, porque es lo que toca, independientemente de lo que vayas a conseguir. Esa es la disciplina que yo cultivo, ¿no? Haz lo que debas, que diría Spike Lee, el haz lo que debas, porque debas. Desde el corazón, con la biofilia esa que tú y yo tanto nos gusta ese concepto, buscas el bien común. Entonces, desde ahí, pues a través de la lectura que haces de la realidad, una lectura fría, desapasionada, objetiva, lo más realista posible, dices, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Y te pones ahí y te entregas. Muchísimas gracias, Anchón, por esta entrevista. Ha sido magnífica. Gracias a ti.